bueno, daros una calurosa bienvenida a todos los participantes. No sé si queda alguien por entrar. De todas formas, es que sepáis que este webinar va a quedar grabado y se os enviará a posteriori, pues por si acaso si se salta alguna información o lo que sea y podáis hacer uso de él. Así que por ese lado, pues no os preocupéis. Un poco para presentaros, bienvenidos a este webinar en el que bueno, os vamos a contar un poquito en detalle la nueva ley de protección a los denunciantes y os mostraremos también en detalle una de las nuevas implementaciones que hemos hecho en Track People, que es el famoso canal de denuncias, que seguro que todos habéis escuchado hablar de él, pero estamos seguros que en este webinar, gracias a la presencia y colaboración especial y que veis en pantalla que tenemos hoy, pues vamos a conocer, dar un paso más allá dentro de esta nueva normativa. Así que, bueno, sin más dilación, no nos vamos a enrollar más. Voy a dar paso a mi compañero Noel, que es CIO en Fonventa, y bueno, esperamos que os resulte lo más interesante posible. Adelante, Noel. Muchas gracias, Constanza, por la presentación. Gracias a todos por asistir a este webinar, que, como dice Constanza, esperamos que sea muy interesante para todos vosotros, porque así nos lo habéis hecho llegar estas semanas atrás desde que lo anunciamos. Y bueno, vamos a hablaros del... Voy a compartir mi pantalla, un segundo, y vamos a hablaros... Vale, un segundito. Vamos a hablaros del canal de denuncias, ¿vale? Que es como se conoce vulgarmente quizás a la ley que se ha puesto en marcha el 20 de febrero de este año. Viene regulada a través de una directiva europea de 2019 que, como os decía, en España se ha articulado a través de esta ley del 20 de febrero, que sobre todo busca regular la protección de las personas informantes, su anonimato y la lucha contra la corrupción, ¿vale? Aplica de forma obligatoria para empresas de 50 o más empleados y para empresas públicas, independientemente del número de empleados. De todas formas, estas cosas, estos detalles legales, luego los podemos tratar un poco más en detalle. Explicado de forma sencilla, el canal de denuncias es un sitio web. Un segundo, voy a quitar esto. Es un sitio web público donde tanto empleados como clientes, proveedores o cualquier persona que tenga una relación con la empresa va a poder registrar una denuncia que además, opcionalmente, va a poder ser anónima, ¿no? Y hay que garantizar eso. Por eso la parte tecnológica y el canal. Este canal de denuncias viene a sumarse al ecosistema de soluciones de Track People, donde tenemos ya herramientas para el registro horario, temas de vacaciones, temas de firma digital y demás. Y bueno, esperamos y confiamos en que le va a dar mucho más valor a la solución. Además, en concreto, para esta solución del canal de denuncias, como os adelantaba Constanza, hemos llegado a un acuerdo con EJASO, una alianza estratégica, ¿vale? Para poder incorporar no solo la herramienta al canal, sino los servicios jurídicos detrás de la herramienta, ¿no? Para poder hacer la gestión de esas denuncias, poder hacerlo de una forma de la forma más correcta y eficiente posible, ¿no? EJASO, supongo que casi todos los que estéis aquí conoceréis EJASO, pero bueno, no voy a dejar de presentarles. Es uno de los 15 despachos más importantes de España. Cuenta con más de 250 profesionales, tanto en España como fuera de España, que trabajan y velan para el cumplimiento de sus clientes y, en concreto, en este caso, para el canal de denuncias que estamos implementando. Estáis viendo una guía que hemos elaborado donde vamos a explicar, bueno, donde explicamos cómo funciona la ley, cómo funciona el canal, cuáles son los pasos que hay que seguir. Una guía que os enviaremos por correo electrónico al finalizar el evento, ¿vale? Para que la podáis tener, para que podáis consultarla o compartirla con quien corresponda, ¿vale? Además de eso, me gustaría hablaros de los precios porque el servicio parte de unas tarifas bastante económicas. Track People, en la parte de que tiene que ver más con los empleados, registro de jornada, vacaciones, tiene un modelo económico que se basa en usuarios, en número de empleados. ¿Vale? En este caso, el canal de denuncias tiene un precio fijo, ¿vale? Un precio fijo que parte desde los 49 euros por empresa, ¿vale? No depende
De los usuarios sí depende o puede variar en función del el tamaño de la empresa, ¿no? No es lo mismo una empresa que tenga 50 empleados que una que tenga 2.000 empleados, pero la variación es pequeña, ¿vale? Además, como promoción especial para este evento, me gustaría compartiros con vosotros que solo por asistir a este evento, durante el mes de junio, a todo aquel que quiera hacer la implantación del canal de denuncias, va a contar tanto con el setup como con la personalización del canal, ¿vale? Luego, a mitad del evento, os enseñaré un ejemplo de cómo podemos registrar una denuncia y cómo son las herramientas, y podréis ver en concreto cómo funciona, ¿vale? Pues que sepáis que tanto el setup como la personalización de ese canal, ¿vale? Va a ser gratuita para aquellos que queráis contratar durante el mes de junio. Y además tendréis tanto los servicios del canal como los servicios jurídicos que luego os vamos a explicar gratis. Esto ha sido también gracias a que a esta promoción se ha sumado Ejaso hasta el mes de septiembre, ¿vale? Entonces yo creo que es una buena forma de que podáis implementar esto, que podáis ver cómo funciona y con una muy buena promoción y sin mucho compromiso. Sin más, paso a dar la palabra a los abogados que nos acompañan de Ejaso, en este caso Alejandro Falero, socio director del área de litigación y arbitraje, y Iván Matamoros, socio abogado procesal y penal, ¿vale? Ellos, mejor que nadie, conocen la ley y os lo van a poder explicar en detalle. Alejandro. Muchas gracias, Noel. Buenos días a todos. Gracias a Fomenta especialmente por darnos la oportunidad de informar acerca de esta normativa. Esta normativa se incardina dentro del Objetivo de Desarrollo Sostenible, en concreto el objetivo número 16, que ya desde el 2015 viene promoviendo las Naciones Unidas. En concreto, el objetivo 16 es el objetivo de paz, justicia e instituciones sólidas. La Unión Europea emite o dicta su directiva comunitaria, la 2019/1937, y esta ley que estamos ahora comentando, la 2/2023, es una transposición de esa directiva. Una ley que de entrada pues presenta bastantes carencias, pero como suele estar ocurriendo últimamente, las carencias son derivadas de la transposición que prácticamente se hace de manera literal de la directiva y obviando determinados conceptos o dejando determinadas lagunas que generan un poco de confusión en relación a la misma. En todo caso, la ley, el objetivo que tiene la ley persigue dos objetivos, básicamente. El primero es establecer cuáles los sistemas internos de información, el canal de denuncias, que es, como eso decía Noel, que como se conoce popularmente, porque ya no tiene esa denominación, por lo menos legalmente hablando, sería sistema interno de información. Y establece un poco qué requisitos mínimos tiene que tener ese sistema de información, enlazando con el segundo de los objetivos, que es la protección del informante o denunciante. Se pretende con esta ley establecer una serie de mecanismos para que la identidad y la información de ese informante, de ese denunciante, quede protegida. ¿Por qué? Porque porque lo que se pretende es que esas personas puedan realizar esas denuncias o facilitar esas informaciones libremente y se evite de esta manera, entre otros, la corrupción o la comisión de delitos, etc. Ya ahora os comentaré qué denuncias son las que son objeto de esta normativa. De esa manera, ¿cómo protegen? Pues estableciendo una serie de cuestiones que de la herramienta desarrollada por Fomenta cumple en cuanto a protección del dato, y protección del dato que se incardina para evitar represalias contra los informantes. Represalias de cualquier tipo, como por ejemplo si el informante fuera un trabajador, pues por ejemplo una represalia de privarle de ascensos o cualquier tipo de represalia relacionada con el ámbito laboral y en su desarrollo profesional. Pero, por ejemplo, si el denunciante fuera un proveedor, pues la resolución unilateral del contrato como represalia por haber realizado dicha información o dicha denuncia. Esta protección, la ley establece que esta protección a los informantes, la ley establece que tiene un plazo de 2 años la protección, que puede ser, dependiendo de los casos, en los casos más graves y si así se solicita, puede ampliarse hasta 4 años.
Las personas, bueno, las denuncias o las informaciones que pueden ser objeto y que así establece la ley, en concreto serían cualquier infracción del derecho de la Unión Europea, porque reiteramos, esto está dentro, es una directiva europea que aplica en toda la Unión. Y luego, en el ámbito nacional, descendiendo al ámbito nacional, pues tenemos cualquier delito, obviamente, más infracciones administrativas graves o muy graves, con especial atención a aquellas infracciones administrativas graves o muy graves que puedan causar un quebranto económico, bien a la hacienda pública, bien a la seguridad social. Al final, el propio Código Penal establece que todos los ciudadanos tenemos la obligación legal de denunciar aquellos hechos delictivos de los que tengamos noticia. Aquí lo que se hace es que se extiende ese ámbito no solo a lo que ya establece el Código Penal y a esas obligaciones que teníamos como ciudadanos, sino que las amplía a infracciones administrativas graves o muy graves. Se deja entrever ya en la propia normativa que lo que persigue es un poco pues, la línea continuista de la prevención de blanqueo de capitales, por ejemplo. Por eso habla de quebranto a la hacienda tributaria. ¿Quiénes serían las personas que se consideran informantes o que pueden realizar una información? En primer lugar, la ley en este sentido, como os decía, tiene bastantes carencias porque en realidad podría ser cualquiera desde el momento en el que la denuncia puede ser anónima. Entonces, claro, si es anónima, no es decir, el catálogo de personas que están establecidos en la ley, claro, no se puede saber quién es, si es anónima, ¿no? Lógicamente. Pero bueno, en principio el catálogo, tanto a nivel público como a nivel privado, en empresas privadas, pues a nivel público estaríamos hablando de cualquier funcionario o cualquier ciudadano, y a nivel privado estaríamos hablando de pues socios, administradores, empleados, proveedores, clientes, incluso se llega al extremo de hablar de personas becarios, personas que ya no tienen relación contractual, que han dejado de tener relación contractual, pero de algún modo la han tenido, e incluso se habla de personas que vienen a hacer una entrevista de trabajo y que como consecuencia de ello pues guardan una relación. Es decir, el ámbito de las personas que pueden formular denuncias o informaciones es casi prácticamente cualquier persona que tenga la más mínima relación con la empresa. En este sentido, ¿quiénes son las personas obligadas? Pues por un lado las administraciones públicas y las sociedades públicas, los partidos políticos, los sindicatos, las asociaciones empresariales y las fundaciones que hayan sido creadas por esos partidos políticos o esas asociaciones empresariales o esos sindicatos, siempre y cuando esas asociaciones dispongan de fondos públicos. En cuanto a empresas, que realmente lo que nos interesa, pues estamos hablando de que cualquier empresa con más de 50 trabajadores, 50 o más trabajadores, tiene obligación legal de disponer de este canal de denuncias, de este sistema interno de información. Sistema interno que además la ley establece que debe ser publicitado y debidamente informado en la página web, y debe figurar perfectamente visible en las páginas web de las distintas empresas que tengan obligación en este efecto. Los plazos para la implementación de esta normativa, pues tenemos que para aquellas empresas, la ley distingue entre empresas que tienen más de 250 trabajadores o más y empresas de menos de 250, pero con más de 50 trabajadores. Las empresas que tienen más de 250 trabajadores tendrían obligación legal de tener implementado y en funcionamiento el canal de denuncias, Sistema Interno de Información, el 13 de junio del 2023. Por lo tanto, aquellas empresas que tengan más de 250 trabajadores están ya en una situación de riesgo. Ahora comentaré cuáles son las infracciones y sanciones, que son bastante elevadas, pero estarían la semana que viene, el martes de la semana que viene, ya estarían en una situación de riesgo. El resto de las empresas, hasta de 50 trabajadores en adelante, entonces tendrían la obligación legal de tener implementado el canal como muy tarde el 1 de diciembre del 2023. Es decir, esas empresas tienen más tiempo, pero es una obligación legal que, insistimos, es sumamente peligrosa
en tanto en cuanto el régimen de sanciones e infracciones establecido en la norma es inversamente, es una pirámide inversa, ¿vale? Es decir, normalmente las leyes empiezan por las infracciones leves, luego van a las graves y luego las muy graves, y normalmente las muy graves suelen ser las menos. En este caso, la ley es inversamente proporcional. Es decir, aquí las menos infracciones serían las leves. La mayor parte de las infracciones son muy graves o graves. En concreto, las graves y las muy graves en cierta medida coinciden. Sin embargo, sí que hay una que es muy grave per se y que está establecida como tal, que es precisamente no disponer del canal de denuncias en los plazos estipulados. ¿Cuáles son las consecuencias? Ahora volveré un poco sobre las infracciones, pero me voy a ir ya a lo que son las sanciones, porque tienen bastante trascendencia, sobre todo para aquellos que no dispongan del canal de denuncias en plazo y puedan ser denunciados. Denuncia que pueden poner los propios empleados, cualquier tercero, pero es que también es una denuncia que el inspector de trabajo que de repente va a la empresa y le va a hacer una inspección puede preguntar si el canal de denuncias está en funcionamiento y en su caso cursar la correspondiente denuncia a la autoridad informante. En este caso, las sanciones que estamos hablando, estaríamos hablando de la muy grave, no disponer del canal, y la muy grave tiene una multa para la empresa de 600.000 euros hasta 1.000.000. Aparte, bueno, la administración pública, que entiendo que eso sería lo de menos, es una cuestión que eso a lo mejor podría afectar a Telefónica o empresas que tengan mucho prestigio y que estas cosas sí les pudieran afectar. Pero afecta también no solo además de la importante cuantía de la multa, sino que se pierde la posibilidad de obtener subvenciones y beneficios fiscales hasta un plazo de 4 años y la prohibición de contratar con el sector público hasta 3 años. En breve, además, probablemente para la contratación sea un requisito exigido tener implementado un canal de denuncias, pero es que no se queda solo ahí la ley. Es decir, ahora mi compañero Iván luego explicará el tema de los órganos responsables, pero es que también está prevista un régimen sancionador, bueno, fracciones y sanciones para las personas físicas que están en los órganos de dirección, administradores, consejeros, etcétera, en el caso de que no adopten, por ejemplo, se incumpla esta obligación de tener implementado el canal. Y las multas, en ese caso, las muy graves, van de 30 a 300.000 euros para la persona física. Es decir, por lo tanto, en un escenario, en el peor escenario posible, nos encontraríamos con que la empresa podría ser sancionada con 1.000.000 de euros y la persona física o personas físicas que estén en la gestión, en el órgano de administración de esas empresas, puedan ser sancionados a su vez con 300.000 euros. Amén de las accesorias que hemos comentado. El sistema sancionador es el mismo que el administrativo común. Entonces, bueno, pues las sanciones y las infracciones se gradúan, en su caso, pues conforme a los criterios que se utilizan en el régimen administrativo común, pues reiteración, gravedad, los distintos elementos que se utilizan para graduar las sanciones. Y como os comentaba antes, pues las muy graves y las graves coinciden en gran medida, a excepción esta de la implementación, dejando ahí un poco un cajón desastre para las multas, pero es que tampoco las graves son las sanciones aparejadas a las infracciones graves. Estamos hablando de 100.000 a 600.000 euros, lo que sigue siendo una multa que es bueno, sorprendentemente, anómalamente alta. El régimen de infracciones, ¿cómo está diseñado? Está diseñado a los efectos de proteger precisamente a ese informante, a ese denunciante. O eso es lo que se señala. ¿Por qué? Porque protege, pues, por ejemplo, que se vulnere la confidencialidad y el anonimato o el deber de mantener secreto de las informaciones o de las denuncias que se reciben y que ahora mi compañero Iván, yo para no aburriros más con esto, porque respecto de las características de la ley podríamos estar hablando largo y tendido, pero bueno, entiendo que luego puede haber dudas y consultas y aquellos que hayáis tenido
el placer de poder haber leído la norma. Me imagino que tendréis muchas dudas al respecto, pero bueno, ya os paso la palabra a mi compañero Iván para que él os explique un poco cómo es después de dar estas notas introductorias, él os explique un poco el funcionamiento más al detalle de esta norma, sin perjuicio además de que luego Noel hable sobre la aplicación creada y el desarrollo de la misma. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, lo primero que contaros que para la implementación del sistema interno de información es relevante, como os decía Alejandro, el papel del órgano de administración, porque la primera sanción es no implementarla. Entonces, el órgano de administración, consejo de administración de la empresa o administradores solidarios o mancomunados en su caso, o un administrador único, tiene que adoptar un acuerdo por el cual, valga la redundancia, acepta implementar el propio sistema. Aprueba la política interna de gestión de denuncias, sobre la que ahora os hablaré cómo se puede gestionar ese tipo de denuncias. Aprueba el nombramiento del responsable interno del sistema de información, que tiene que ser, ya os adelanto, un directivo de la empresa o el compliance officer o oficial de cumplimiento, y comunica a la autoridad independiente el nombramiento de este responsable. Esta comunicación no es un mero hecho, no es una mera carta que se manda a esa autoridad independiente, sino que además va unida junto con todo el sistema de información. Se comunica que se ha propuesto, que se ha publicado ya en la web, que se ha aprobado la política de gestión de denuncias y que en su caso, además, en caso de cesar al responsable, hay que volver a notificar a la autoridad independiente ese cese y los motivos de ese cese, porque, como decía Alejandro, lo que se busca siempre es proteger al informante. Entonces, en caso de cesar a ese responsable, hay que, como decía, justificarle ese cese, porque si no, pues la empresa y los administradores se arriesgan a una de las sanciones que os comentaba Alejandro. Y entrando ya propiamente en lo que es el sistema de información, antiguo canal de denuncias, comentaros que consta de dos elementos. El propio canal interno, que es la herramienta, el software que Fonventa ha desarrollado dentro de su aplicativo de Track People, y en el que pues, hemos colaborado aportando nuestro mejor leal saber y conocimiento, y debe ser una herramienta que permita la comunicación de informaciones e infracciones, ¿vale? Entonces, no solamente se puede proceder a denunciar delitos o infracciones administrativas, sino que se pueden poner en conocimiento infracciones del código interno de la empresa, ¿vale? Debe posibilitar la presentación de comunicaciones escritas o verbales, y eso ya ahora Noel os demostrará cómo se hace. Esto es muy importante. Debe permitir la presentación de denuncias anónimas, ¿vale? Se permite, en contra de lo que establece, por ejemplo, la legislación laboral para la presentación de denuncias en el ámbito laboral, que no se permiten las denuncias anónimas. En la inspección de trabajo, la ley sí permite la presentación de denuncias anónimas, ¿vale? Tiene que ser un sistema totalmente independiente, no vale los canales de denuncia que ya se tenían implementados, o el canal de denuncias de acoso, o el canal de denuncias de prevención de blanqueo de capitales, sino que tiene que ser uno nuevo. Los canales existentes se pueden integrar en este nuevo canal, pero tiene que ser, como digo, uno nuevo e independiente. Y, como os decía antes, cuenta con un procedimiento establecido de gestión de las informaciones, que es la política interna que debe aprobar el Consejo de Administración de la empresa. Y el otro elemento es el responsable del sistema interno de información, que es una persona física, que debe ser un directivo, debe gozar de total independencia, su funcionamiento tiene que ser autónomo, debe recibir medios materiales y económicos suficientes para el desarrollo de su labor, y es la persona encargada de gestionar todas las denuncias, ¿vale? Denuncia que llegue, denuncia que tiene que gestionar, velando siempre por mantener la confidencialidad,
por mantener el secreto de las comunicaciones y por la protección del dato, ¿vale? Hay sanciones específicas en la ley para la vulneración de estas consideraciones, ¿vale? Entonces, permitirme la expresión, es un marrón ser responsable del sistema interno porque, bueno, pues estás expuesto a realizar la gestión de todas las denuncias en los plazos que establece la ley, que ahora mismo os detallaré cómo es, ¿vale? Y el sistema de información que nosotros hemos desarrollado en unión con Fomenta, pues es este que ahora mismo en un rato os presentará Noel, ¿vale? ¿Cómo se gestionan las informaciones recibidas? Pues lo primero que hay que hacer es cursar un recibo al informante en el plazo de 7 días desde que se recibe esa denuncia, ¿vale? Se crea el expediente y a partir de que se cursa el acuse de recibo, hay 3 meses para instruir, hay 3 meses para hacer la labor propia de un juez. Lo que tenemos que hacer como responsables internos es investigar aquello que se nos ha puesto de manifiesto, ¿vale? Tenemos que comunicar en caso de que la gestión del sistema interno se externalice, en este caso a nosotros, por ejemplo, pues deberíamos comunicarle al responsable, a esa persona física de la empresa, que se ha recibido una denuncia, ¿vale? Hay que hacer primero un análisis preliminar para ver si los hechos carecen de verosimilitud, si son relevantes, si son hechos que son constitutivos de infracción o lo que se está recibiendo es una consulta o una queja que no tiene nada que ver con algo que pueda ser denunciable, pues yo que sé, pues han cambiado el café de la máquina y ahora me gusta menos. Pues eso no es motivo de denuncia, sino que pues tendrá que ir por el canal de correspondiente de recursos humanos. En caso de que la denuncia sí tenga verosimilitud y haya que investigar, es importante saber que si lo que se ha denunciado es un delito, hay que dar comunicación inmediata al Ministerio Fiscal, ¿vale? Aquí se plantea una disyuntiva y es una vulneración del derecho fundamental a no declarar contra uno mismo, porque si lo que se está denunciando es un delito cometido por la propia empresa, ¿hasta qué punto nosotros como denunciados estamos obligados a notificarle al Ministerio Fiscal que se está cometiendo un delito cuando la propia Constitución nos ampara y dice que no estamos obligados a confesarnos culpables ni a denunciar delitos que nosotros cometemos, ¿vale? Pero bueno, nosotros además en el caso contamos con una unidad especializada en derechos fundamentales y nos apoyamos en ella para la instrucción de todo este tipo de informaciones. Notificado al Ministerio Fiscal, hay que empezar a hacer la fase de instrucción propiamente dicha. Hay que darle información al afectado por la denuncia, información sucinta. No se le puede decir quién le ha denunciado, caso de saberlo, caso de no haber recibido una denuncia anónima. No se le puede decir quién le ha denunciado, como decía, pero sí tiene derecho a saber que se le ha denunciado, sí tiene derecho a hacer alegaciones, a presentar pruebas de descargo, ¿vale? Porque si no se estaría vulnerando otro derecho fundamental, que es el derecho a la defensa, ¿vale? Entonces, todas las vulneraciones de derechos pueden conllevar también sanciones para la empresa y para el responsable interno del canal de denuncias, ¿vale? En la propia fase de instrucción, si hemos recibido información y necesitamos ampliarla, deberemos ponernos en contacto con el informante, caso de saber quién es, ¿vale? O de que nos haya facilitado la posibilidad de contactar con él, como así hace la herramienta que ha desarrollado Fomenta, como ahora mismo veréis, para que nos amplíe la información o las pruebas de las que disponga para poder hacer la debida instrucción. Finalizada la instrucción, pues nosotros lo que procederemos es al archivo de la misma, si entendemos que una vez que se ha investigado, pues los hechos no son constitutivos de ningún tipo de infracción conforme al régimen interno de la empresa, ¿vale? O procederemos a informar al responsable interno para las propuestas de sanciones conforme a ese régimen interno de la empresa. Y si de lo que se nos ha informado es de la comisión de un delito, no tiene por qué ser de la empresa, sino de algún empleado que esté cometiendo algún delito, pues se procederá a notificar a las autoridades la comisión de ese delito, ¿vale?
La implementación del sistema interno de información del canal de denuncias, pues, por ejemplo, para que os hagáis una idea de la importancia, ha llevado a Telefónica a resolver 891 contratos de trabajo por denuncias internas recibidas desde el año 2016. Esto quiere decir que desde que implementaron su propio canal en el año 2016, Telefónica ha resuelto los contratos de trabajadores por incumplir el régimen interno de la empresa, ¿vale? Entonces, también es una forma de proteger a la empresa de las malas actuaciones y los malos hábitos de algunos trabajadores, ¿vale? Y sin más, yo le daré paso a Noel para que os presente la herramienta, que creo que es lo más práctico que podemos hacer. Muchas gracias, Iván y De Alejandro. nada. Yo creo que ha sido una exposición excelente. Yo creo que información muy útil. Voy a compartiros la herramienta para que la veáis mientras hago una reflexión, y es que si os dais cuenta, nos están pidiendo un poco, lo que nos está pidiendo la administración es que seamos policía y jueces, es decir, que recojamos esas denuncias que nos pueden afectar al entorno empresarial y que además hagamos de juez, es decir, que resolvamos eso, ¿no? Que es un poco curioso. Bueno, este es el canal, este ejemplo que estáis viendo pertenece a la empresa OnTime, sería un ejemplo para implantación en OnTime, en la que veis un poco cómo sería la página de acceso al canal de denuncias, ¿vale? Está pensada, como nos anticipaba Alejandro, para que se pueda poner en las webs corporativas, en caso de grupos de empresas se puede poner en la web del grupo, etcétera, y para que sea accesible, ¿vale? Tiene un aspecto muy aséptico y, bueno, hace mucho hincapié en los textos que hemos trabajado con Ejaso para informar claramente a la persona que va a acceder a realizar la denuncia. Básicamente, lo que se puede hacer es realizar una denuncia o consultar una denuncia ya realizada. Además, está disponible en varios idiomas. En este ejemplo lo tengo solo en español, pero está disponible, vamos, en todos los nacionales y también en inglés y otros idiomas. Voy a proceder a realizar una denuncia. Por favor, Alejandro e Iván, si queréis aportar algo mientras esté haciendo el proceso, o sentiros libres. Por defecto, el Gracias. sistema nos pide los datos, ¿vale? Si no queremos porque el hecho de que sea anónima es una opción, no es una obligación, ¿vale? Opcionalmente yo puedo hacerla anónima, pero es solo una opción, ¿vale? Entonces yo por defecto voy a marcar que la quiero hacer anónima, no voy a querer registrar mis datos para que veáis este caso. Además, hay otra casuística que contempla la ley, es que la denuncia puede hacerse presencialmente, ¿vale? El sistema contempla eso. Si la hago anónima, evidentemente me está informando la aplicación de que no puede ser presencialmente. Tendría que dejar mis datos y marcar aquí para que esa denuncia se haga de forma presencial, ¿vale? Pero bueno, vuelvo al ejemplo más habitual, que es el de la denuncia anónima. Me pide qué tipo de denuncia quiero hacer, ¿vale? Esto sirve para hacer una clasificación, ¿vale? Con esto vamos a trabajar. Vamos a, por ejemplo, a marcar, por ejemplo, otras cuestiones, ¿vale? Me pide qué relación tengo con la empresa. Esto sirve para hacer datos estadísticos, ¿vale? Y tenerlo, luego os enseñaré el back office donde tenemos un dashboard. Voy a decir que soy un empleado. Me pregunta dónde sucedió. Voy a decir que sucedió en el almacén de Madrid, por ejemplo. ¿Cuándo sucedió? Vale, le voy a decir que fue ayer. Y voy a decirle que Noel robó un boli, por ejemplo. ¿Vale? Me gusta a mí mucho llevarme los bolis de merchandising. Bueno, además de registrar estos datos, pues me pide, puedo aportar documentación, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner una foto del ladrón, ¿no? Para que quede claro. Y además, como comentaba Alejandro, pues la ley prevé pues, que pueda dejarlo por escrito, pueda adjuntar un Word, podría adjuntar pues, lo que quiera, y puedo dejar, si quiero, también una grabación, ¿vale? Si le doy aquí, pues está haciendo una grabación de lo que estoy diciendo, que luego queda automáticamente adjuntada a la denuncia, ¿vale? Como en formato de audio, ¿vale? Acepto la política de privacidad y el aviso legal y envío la denuncia, ¿vale? Todo esto lo he realizado de forma anónima, es decir, en nuestros servidores no tenemos información sobre quién ha realizado la denuncia, con lo cual esto tiene una dificultad, y es cómo vamos a comunicarnos con el denunciante, ¿vale? Pues ¿cómo vamos a comunicarnos con el denunciante? Pues a través de un número de referencia de la denuncia. En este caso se ha creado esta denuncia con esta referencia,
y este PIN, ¿vale? Una clave de acceso. Estos dos elementos son lo que le va a permitir al denunciante entrar a revisar periódicamente qué seguimiento o cómo está evolucionando esa denuncia. ¿Veis? Aquí pues, se les está informando de que EJASO, que lleva los servicios jurídicos de este canal, va a revisar esa denuncia, se le pide que guarde los datos y que acceda periódicamente. Además de eso, puedo descargarlo, ¿vale? Si quiero, puedo descargarlo en un documento PDF para tenerlo a mano o copiarla a portapapeles y tenerlo, ¿vale? ¿Veis? Aquí pues tengo el documento con la referencia, ¿vale? Paralelamente a esto hay una herramienta de gestión dentro de Trap People, ¿vale? Con un cuadro de mandos, pues donde podemos ver todas las denuncias que han caído, ¿no? Pues ahora tenemos 15 denuncias, cuántas están pendientes, en resolución, podemos ver la clasificación, cuántas han sido interpuestas por un empleado, por un cliente, por un proveedor y por el tipo de denuncia que es, ¿vale? En teoría, ¿vale? Lo ideal es que aquí pues acceda el responsable del canal de la empresa, ¿vale? A ver esto y a ver el listado de denuncias, donde no hay datos personales, es toda información anónima, ¿vale? Yo ahora estoy como administrador y voy a poder acceder a las dos cosas. En el caso de que los servicios jurídicos los tengáis delegados, por ejemplo, en este caso que estamos con EJASO, la idea, y esto lo podrán ampliar Alejandro y Iván, es que el responsable del canal, para mayor seguridad propia de él y de la empresa, no acceda a los detalles de la denuncia, de forma que sea imposible técnicamente que él desvele, por ejemplo, datos confidenciales o el anonimato del denunciado, ¿no? ¿No es así, Alejandro? Sí, a ver, ahí Noel, pues un poco enlazando, como os había comentado, con el tema del capítulo de infracciones, la vulneración del dato, de la información, del anonimato, es un elemento que puede ser calificado como grave o muy grave, dependiendo, bueno, de la infracción concreta que se cometa. Pero la idea y la recomendación nuestra es que la gestión que se puede delegar en un tercero se delegue precisamente para evitar incurrir en ese riesgo de que el dato del informante o se vulnere la identidad del informante o el deber de secreto o el anonimato se pueda ver vulnerado por alguien por parte de la empresa. Entonces, si la empresa nombrara responsable por ejemplo, al compliance officer y resulta que la denuncia la interponen frente al compañero del compliance officer que está a lo mejor 3 mesas más allá, es decir, si luego esa denuncia, pues el desarrollo de la misma puede acabar conllevando a la comisión de una infracción, porque a lo mejor ese compliance officer pues se ha puesto en contacto con esta persona para informarle de que le han puesto la denuncia y para que a lo mejor limpie las pruebas o lo que fuera. Entonces, al delegarlo en un tercero, no solo evitamos, como decía Iván, y perdóname nuevamente la expresión, el marrón de tener que gestionar y tener conocimientos de todo tipo de denuncias que pueden ser interpuestas y hacer todo ese trámite de los 3 meses de una instrucción como si fuéramos un juez, ¿vale? Sino que también evitamos los riesgos de las infracciones muy graves y graves que pueden ser impuestas a la empresa y a la persona física. Es decir, esa persona física, además de tener, perdonadme nuevamente, ese marrón de tener que gestionarlo, está en una situación de riesgo. Externalizando la gestión del canal, se evita ese riesgo, porque el único que va a poder en esos casos incumplir la norma en cuanto a la vulneración del secreto del dato, del anonimato, seríamos nosotros, por ejemplo, si la gestión se realizara a través nuestro. Y es una muy buena manera. Y por eso dice Noel que aquí no, el responsable sí va a tener conocimiento de las denuncias que se van interponiendo, pero limitado a una serie de datos para no incurrir en infracciones graves o muy graves. Exacto, Alejandro. Es algo opcional, pero efectivamente te quitas un marrón importante de encima. Volviendo un poco al canal de denuncias, bueno, hemos puesto una denuncia, además hablábamos de 7 días, el denunciante está recibiendo ya notificación en tiempo real de que la denuncia ha sido puesta, va a ser tramitada y demás, ¿vale? Voy a volver al inicio del canal de denuncias para que veáis cómo sería ahora consultar una denuncia que ya he interpuesto, ¿vale? Entonces, accedo aquí, pues ya me está informando de que estoy en el sistema interno de información,
¿vale? Me dice que es seguro y demás, y me pide la referencia de la denuncia y el PIN, que son estos dos datos que yo tenía aquí, ¿vale? Entonces voy a copiarlos y los voy a poner, ¿vale? Y voy a acceder a la información de la denuncia, ¿vale? Ahora estoy en el papel de denunciante, ¿vale? Del informante, sí. Eso es, del informante. Veo aquí la información de la denuncia que he puesto yo, veo la documentación que he aportado y puedo ver si hay comunicaciones, ¿vale?, que se hayan realizado conmigo, porque puede ser que los gestores del canal pues me requieran más documentación o que yo quiera aportar a esa denuncia más información, ¿vale? Entonces, voy a ponerme en el papel de un gestor, voy a ir al canal de denuncias, voy a ir a esta denuncia en concreto, yo tengo permisos para acceder, yo puedo ver todos los datos, la foto que ha subido, el audio que ha dejado y demás, y voy a acceder a la parte del buzón seguro, ¿vale?, donde me informa que Noel robó un boli. Entonces, le voy a poner necesito más pruebas. Le envío este mensaje al denunciante, al informante, ¿vale? Y si el informante está conectado, lo veo, cuando acceda va a ver que se le está requiriendo más pruebas o cualquier otra cosa que se le quiera comunicar. Todo esto de forma anónima. De forma análoga, el informante puede ponerte paso otro documento, ¿vale? Puede El dejar tipo de boli. un mensaje, eso es, el tipo de boli, si era caro o barato, le podemos añadir otra foto, ¿vale? O otra grabación o lo que quiera, y voy a ir aquí comunicándome con los gestores del canal de denuncias, ¿vale? Aquí en la herramienta pues vamos recibiendo todo. Además de eso, en la herramienta se van a poder hacer las pesquisas para ir registrando, pues voy a verificar las grabaciones, a ver si se le ve en el momento que se llevó el boli. Verifico las grabaciones y, por supuesto, no se ve nada porque Noel no se ha llevado nada, ¿no? Puedo registrar si he avisado al denunciado. Si he avisado a Noel de que le han denunciado, pues todo eso lo voy a poder ir registrando aquí a través de un texto, con una fecha y con unos ficheros. Además de todo eso, para garantizar el canal, toda la actividad que está teniendo esta denuncia se va registrando, ¿no? Quién accede, en qué momento accede, si se ha metido un mensaje, por quién, pues por el denunciante, por el responsable del canal, se añade otro adjunto, ¿vale? Todo eso va a quedar auditado hasta que al final del proceso se va a redactar la resolución y se haga la resolución de esa denuncia, ¿vale? Entonces, como veis, es una herramienta muy, muy sencilla que generalmente se puede vincular o no con servicios jurídicos y que, bueno, también un poco la idea y un poco el objetivo es que la herramienta vaya adaptándose y creciendo, pues si hay nuevas regulaciones, adaptándose en función de las casuísticas de las empresas, pues situaciones que se puedan dar, si hay abuso, pues informando también de que algo muy importante que en otras ocasiones hemos tratado, que la denuncia falsa es algo también muy grave y que hay que tener en cuenta y que hay que informar también, o sea que esto no es un juego, ¿vale? Las personas que denuncian tienen que tener en cuenta que además, en el momento que hacen una denuncia falsa y es falsa, ya pierden, ¿verdad, Alejandro?, toda Sí, esa sí. protección de la que podían estar disfrutando, ¿vale? Entonces, que sepáis bueno, que en ese sentido también estamos protegidos. Y ya por último, no sé si queréis aportar algo más, Alejandro, Iván. Sí, ahí en cuanto al tema de la denuncia anónima, suele generar la posibilidad de que se pueda hacer una denuncia anónima genera una gran ansiedad, entiendo, para las propias empresas, porque pueden pensar que es que la denuncia anónima se la puede poner la competencia, por ejemplo. Entonces, puede haber denuncias que, como decía Iván en su momento, pues que a lo mejor no sean tal, entonces se haga el trámite correspondiente a esa denuncia y la misma sea archivada de manera inmediata, o en su caso que esas denuncias realmente no correspondan, a lo mejor sean de unos hechos más graves, que por ejemplo robar un bolígrafo y resulte que se está dando pues no sé, imaginar que puedan hablar de un acoso que no se ha producido, pero han querido la competencia generar una situación grave dentro de la empresa. Como esa denuncia de acoso se debería, en su caso, poner en conocimiento del Ministerio Fiscal, sin perjuicio de lo que ha comentado Iván, del tema del conflicto en cuanto a derechos constitucionales, derechos fundamentales.
En todo caso, si esa denuncia se pusiera en conocimiento del Ministerio Fiscal y luego resultara que esa persona anonimato ha perdido porque la denuncia es falsa, porque no ha habido absolutamente nada al respecto, pero simplemente ya se quería hacer daño, esos datos de ese anónimo podrían llegar a acabar saliendo a la luz y no tendría la presunción, no tendría la protección que establece la ley. Por lo tanto, se podría, en su caso, de poder acceder a esos datos, a los datos de esta persona e identificar a esta persona, a su vez interponer una denuncia contra la misma ante el Ministerio Fiscal, de hecho. Perfecto. Constanza, no sé si... ¿Ya habéis terminado? Sí. Perfecto. Muchísimas gracias a los tres por vuestras aportaciones. Han sido muy interesantes. Si os parece bien a todos, vamos a proceder a activaros los micrófonos y cámaras y vamos a iniciar una breve ronda de preguntas, ¿vale? Ya tenemos también por el chat unas cuantas, así que si os parece bien, Noel, Iván, Alejandro, os voy a Sí. preguntar algunas. La primera, bueno, nos Si la quieres, hace... empiezo yo ¿Sí? con... Perfecto. Si quieres, empiezo respondiendo la de César. Perfectísimo. Dice el límite de 250 personas o 50 personas y opera para la empresa. Bueno, vamos a ver, opera no es por CID, es por grupo de empresas. Aquellas empresas que tienen, por ejemplo, las cuentas consolidadas o que incurren dentro de lo que son los requisitos que establece el artículo 42 del Código de Comercio. Lo que se entienda grupo suma todo. O sea, una empresa del grupo puede tener 40 trabajadores y otra 20, pero si son considerados como grupo de empresas estarían en 60 y por lo tanto tendrían que tener canal. Lo que pasa es que en esos casos, o incluso aunque superen ampliamente el número, pueden contar con un único canal para todo el grupo. Pero sí, cuenta todas las empresas que están en el grupo. Si no tienen la consideración de grupo, aunque puedan estar vinculadas, no aplicaría, sí que sería por CID. Perfecto. Esperamos, César, que hayamos respondido correctamente tu pregunta. Tenemos otra también en el chat de Rebeca. Creo que, bueno, Alejandro y Iván, en este caso, sois los más adecuados para responder a ella. Nos pregunta cuál sería la figura más adecuada dentro de una empresa para que se encargue del rol de responsable de este sistema de información interno. La ley lo que prevé es que sea un directivo o el compliance officer. Si la empresa tiene un compliance officer, lo más lógico es que asuma el papel también de responsable interno, pero si no, tiene que ser un directivo. No tiene por qué ser un miembro del consejo de administración, sino que tiene que tener un cargo directivo. ¿Vale? Pero vamos, respondiendo concretamente, en este caso un compliance officer o oficial de cumplimiento. Perfecto. Bueno, Marina ya nos confirma si tienes alguna otra duda. Por aquí también bueno, nos pregunta Mariano respecto a la denuncia anónima en el ámbito concreto de la administración pública. Me preocupa el uso que se puede hacer de esta herramienta durante la campaña electoral o por parte de los miembros de la oposición de una corporación u órgano político. ¿A qué situaciones podemos enfrentarnos, Alejandro? Bueno, a ver, es que el abanico de posibilidades es enorme. Si nos centramos en lo que van a ser las elecciones, entiendo que no va a afectar o no debiera afectar sobremanera, en tanto en cuanto el plazo para la tramitación de la denuncia son 3 meses y por lo tanto habríamos pasado las elecciones. El hecho de recibir una denuncia no significa que automáticamente ya la misma tenga que hacerse pública. De hecho, se tiene que tramitar en interno hasta que se adopta la resolución. Las denuncias anónimas, además, en su caso se van a tratar o se deben de tratar, porque se tiene que establecer una política interna de la gestión de las denuncias, que eso va dentro de lo que es la implementación. Y dentro de esa política interna de la gestión de las denuncias, se establece un poco cuáles son los pasos. Entonces, ante denuncias anónimas se suele pedir más datos. No me vale con una denuncia, por ejemplo, que establezca, que diga simplemente, oye, pues yo vi el otro día que el director financiero estaba cobrando a un cliente 3.000 euros en efectivo. ¿Vale? Es decir, bueno, habrá que pedirle más pruebas, ¿vale? Porque se le puede
hacer la gestión, será parte, o el responsable puede hacer una pesquisa previa con el director financiero. El director financiero le puede decir que eso no es verdad. Es claro, estaríamos hablando de un hecho negativo, ¿no? Es decir, ¿cómo va a probar el director financiero que no ha pagado en efectivo, o sea, que no ha recibido pagos en efectivo? Sería una prueba diabólica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurriría? El gestor del canal tendría que poner un mensaje, como habéis visto que hacía Noel, a ese denunciante anónimo para pedirle más información. Si no se recibe más información en un plazo determinado, esa denuncia se archiva y adiós. Es decir, se hace un informe, se emite el informe correspondiente diciendo, bueno, pues que se archiva esta denuncia porque, pues, por falta de pruebas o porque el denunciante no me ha informado. ¿Qué pasa? Otra de las ventajas que tiene esta aplicación es que va a quedar todo registrado. Entonces, como todo queda registrado, si luego ese denunciante pues sigue RQR o incluso se va a la autoridad independiente a decir que su denuncia no se ha gestionado, que está intentando pues seguir dando guerra, por decirlo de alguna manera, sí que tendremos ese track que tiene la aplicación, que además es inalterable por el gestor, en el que nosotros podremos utilizar esa información para decirle al juez o la autoridad administrativa correspondiente que se ha cumplido con el procedimiento completo y que hay una exoneración total tanto del gestor como en su caso de la empresa, que es realmente lo más importante. Perfecto, muchísimas gracias, Alejandro. No tenemos más preguntitas. Yo os animo a que aprovechéis a preguntarnos en estos últimos minutitos que tenemos de webinar, que os animéis a preguntarnos alguna cuestión. José Luis, creo que ha levantado la mano por aquí. Yo quiero aprovechar para preguntaros, bueno, dos apreciaciones que es esto. He visto que la comunicación entre el que comunica la incidencia y el que la está gestionando puede ser como una especie de chat, ¿no? En tiempo real. Así es. Puede ser en tiempo real, pero puede que Vale. no lo sea. Es decir, o sea, está preparado Vale. para las dos cosas. Sí, pero que bueno, que podría ser que se pudiera, si se necesita más información casi en tiempo real, se podría quedar también dentro del canal de denuncias a una cierta hora. Oye, mañana a las 10 de la mañana, pues si nos conectamos un momentito y terminamos de pulir algunos aspectos para que la denuncia se pueda tramitar de una manera un poco más rápida, ¿no? Eso es. Incluso se podría dejar un audio por si que esa persona quiere, muchas veces pues por escrito, pues necesito explicarlo de voz y dejar un audio, se podría hacer de las dos formas. Y también si se hace presencial, evidentemente la denuncia queda registrada, no se añade nada porque se va a hacer presencial todo ese tratamiento, pero se pueden adjuntar documentos, se le podría dar una referencia y demás al denunciante para que luego haga el seguimiento a través del canal. Vale. Y luego ya otra pregunta que es eso, es un poco cómo serían los pasos para implantarlo o cuál sería, es decir, si estuviera interesado en desplegar esta solución, ¿cuál serían los siguientes pasos? ¿Cómo tendríamos que ponerlo en marcha? Nada, la implantación es muy sencilla porque básicamente lo que tenemos que hacer es crear una URL donde va a estar el canal de denuncias, ver cómo eso lo vamos a integrar dentro de la web pública o en qué web pública, o por ejemplo si hablaba Alejandro de un grupo de empresas, pues es habitual que a veces si hay un grupo de empresas hay una web corporativa de ese grupo, se puede incluir con que se incluya en esa web sería suficiente. Y bueno, nosotros directamente podemos reunirnos con los equipos de IT, revisar a ver cualquier duda que tengáis a nivel técnico, a nivel de anonimato, a nivel de protección de datos, pues lo vemos, firmar un contrato de servicios, ¿vale? Con todas estas cosas y bueno, la implantación es relativamente rápida. Noel, Bueno, un perdón, poco... ahí, Sí. Iván. Falta luego la parte administrativa, la parte técnica es más sencilla, la parte administrativa es lo que os comentaba del Consejo de Administración, reuniéndose, aprobando el nombramiento del responsable, la política interna. O sea, solamente la implementación de la herramienta por sí solo no es cumplir con la ley. Hay que tener en cuenta eso, hay que tenerlo muy claro. O sea que por eso yo os hablaba de los dos elementos. Uno es el canal propiamente dicho y otro es el responsable. Los dos tienen que estar aprobados por el Consejo de Administración o el órgano de administración de la empresa y los dos deben quedar registrados. O sea, que la implementación técnica por un lado y la implementación, administrativa, si preferimos, por otro,
se deben complementar y cumplimentar a la vez. Exacto, exacto. Además, como decía Iván, hay que designar esa persona, notificarlo al órgano correspondiente, quién es el encargado de esa persona y luego también notificarlo a nosotros para que nosotros demos acceso solo a esa persona, que podrá dar, si así lo considera oportuno, acceso a más personas a la herramienta, o designar también pues unos encargados para los servicios jurídicos para que se encarguen del canal. Perfecto. Vale, 2 preguntitas breves que van un poquito a raíz de lo que nos comentabas, Noel, hace unos segunditos. Nos pregunta Mariano si el sitio web de la plataforma del canal de denuncias queda alojado en servidor propio o en servidor de Fonventa. Es un servidor en la nube de Fonventa, ¿vale? Pero que cumple con toda la normativa, está físicamente en Madrid, y para garantizar precisamente el anonimato, digamos que nosotros ponemos esa infraestructura que garantiza, somos un tercero independiente que va a garantizar las comunicaciones entre el informante y la empresa. Perfecto. Y bueno, Alfredo nos pregunta si se puede este canal de denuncias integrar en Track People, la parte del denunciante. Sí, Alfredo, efectivamente es una parte más de Track People. Bueno, ya sabéis que, no quiero aburriros con esto, que hay muchos elementos ya: firma digital, registro de jornada, vacaciones, etcétera. El canal de denunciante va a ser un elemento también que aquella persona que imagináramos que sea el administrador único y que acceda tanto a los registros de fichaje como al canal de denuncias, lo va a ver todo de forma unificada. No va a necesitar irse a otra herramienta o a otro sitio, lo va a ver todo unificado. Otras personas que accedan, managers, solo verán pues lo que les corresponda a ellos. La idea es, como os decía, es una plataforma donde añadiremos todas las herramientas que sean de interés para la gestión empresarial. Efectivamente. Bueno, pues para no irnos mucho más de tiempo, si os parece bien, vamos a dar por finalizado este webinar. Creo que no hay más preguntas. Efectivamente, de todas formas, ya sabéis que tanto si tenéis dudas más de implementación como dudas de los servicios jurídicos, tanto todo el equipo de Track People y Fonventa como todo el equipo de Haso estamos a vuestra disposición para cualquier duda que necesitéis. Agradeceros vuestra asistencia, Iván, Alejandro, Noel, muchísimas Muchas gracias a gracias. vosotros. Ha sido de verdad muy enriquecedor y gracias a todos los asistentes al webinar. Esperamos poder seguir creciendo junto a vosotros y nada, a vuestra disposición como siempre.